En el quehacer poético y literario en general, tenemos básicamente demarcados dos tipos de personas que hacen actividad poética. Los que lo hacen de manera empírica, de manera emocional, sin importarle saber nada de teoría literaria, sin importarle si dentro de un texto literario existen ciertos elementos que debe tener en cuenta, y aquellos que obviamente lo hacen de manera consciente, conociendo crítica literaria, conociendo teoría literaria, perspectiva literaria. Es decir, tenemos un empirismo poético y tenemos un quehacer consciente del hacer poético. Pero esto ha generado en más de una oportunidad encontrones permanentes, ¿no es cierto?, entre los poetas empíricos, ¿no es cierto?, que a veces adoptan una actitud y una posición radical de antiacademicismo, porque obviamente a veces no les va tan bien cuando el crítico pues desmenuza su obra, interpreta su obra y pues no le es tan beneficioso, entre comillas. Y esto obviamente es porque el poeta empírico generalmente anda en búsqueda de críticos, entre comillas, literarios, que ponderen su obra ni bien la ponen, digamos, frente al público. Y creo que eso es una expectativa bastante tonta, porque creo que un poeta que está recién empezando a hacer sus escarceos literarios, pues pretenciosamente quiera de frente, ¿no es cierto?, lograr un pedestal, una fama inmerecida, cuando todo eso es un proceso, ¿no? Y es un proceso que justamente tiene mucho que ver también con el hecho de que la actividad literaria pues tiene varios elementos, ¿no es cierto?, de difusión, ¿no es cierto? Uno de ellos es la crítica literaria, ¿no es cierto? El periodismo o la difusión, digamos, también, digamos, cultural. Y otro también juega mucho el rol también, digamos, de los entes educativos que promueven la lectura. Es decir, la actividad literaria tiene sus aliados estratégicos. Por un lado son los críticos literarios, que ponderan y valoran la obra y lo ponen en su debido sitial, un poco para interpretar y darle a la obra el valor que inmanentemente contiene. Y el periodismo, los medios de comunicación también juegan un rol difusor, propagandístico, mediático. Y obviamente el sistema educativo, que es donde se establece pues el gran filón, digamos, de los lectores jóvenes, niños, y que de adultos obviamente servirá. Sin embargo, el antiacademicismo que muestran a veces normalmente los poetas empíricos, cuando no se ven favorecidos pues por la crítica literaria, pues obviamente se produce, ¿no es cierto?, un rechazo frontal contra aquellos que ejercen la crítica literaria de manera académica, de manera seria, profesional, científica, utilizando, ¿no es cierto?, los patrones, los cánones que obviamente rigen la actividad literaria implícitamente. Y es ahí cuando obviamente hay mucha gente, podríamos decir pues casi un 90% y quizá más, ¿no es cierto?, hoy que se ha desatado una fiebre global también, un poco de que todo el mundo se autoetiqueta de poeta por dos o tres cosas que escribe, obviamente sin mayor calidad literaria, y obviamente están buscando en la presentación de sus libros, están buscando no la crítica literaria, sino están buscando los halagos, las lisonjas, las loas, los ditirambos, el levantamiento de una construcción sencilla, pues de una construcción de adobe, quieren ponerlo como una construcción pues de mármol, ¿no es cierto?, de Carrara. Entonces creo que ahí también hay mucho de actitud, ¿no es cierto?, de no dejarse de alguna manera valorar, ¿no es cierto? Pues quienes, digamos, en el aspecto, digamos, profesional, quienes valoran, digamos, una obra literaria con criterio, ¿no es cierto?, científico. Obviamente el que ha estudiado crítica literaria y el que tiene experiencia o lecturas sobre perspectiva literaria. Y obviamente no necesariamente el poeta está capacitado o está validado para hacer crítica literaria si es que no ha tenido ese complemento. Una cosa es el ser poeta y otra cosa es el ser crítico literario.
Pues son funciones totalmente diferentes, porque mientras uno es la creatividad pura, la otra es la creatividad interpretativa. Es un poco la percepción, ¿no es cierto?, que uno pueda tener, valiéndose de ciertas herramientas, de ciertos elementos que pueda tener en torno al criterio estético, ¿no es cierto?, al gusto estético. Hay muchos poetas, obviamente, que empiezan hoy escribiendo y buscan financiarse un libro y creen que con eso ya se han ganado la inmortalidad. Pues hay muchos, miles de libros que se publican al año en el mundo y que obviamente pasan sin pena ni gloria, ¿no es cierto? No es una cuestión sine qua non de que el publicar un libro ya te haga pues famoso, ¿no? Eso no es, digamos, una condición que pueda tomarse como que sea así, no es necesariamente. Y por lo demás creo que también un poco en este tipo de gente que está buscando que en todo momento seleccionar, elegir, ¿no?, buscar al amigo para que le haga el comentario crítico, obviamente por una cuestión diplomática y natural, como que uno busca al que le va a dar lisonjas, al que le va a dar halagos, pero no al que le va a hacer una severa crítica literaria. En otras palabras, lo que normalmente generalmente la gente busca cuando quiere presentar un libro, busca a alguien que le haga una defensa y alguien que le haga un catapulto, digamos, de su obra, a veces merecida y a veces, en su gran mayoría, inmerecidamente. Esto digo porque indudablemente me ha tocado en más de una ocasión chocarme con gente que pues ha puesto a disposición mía un texto. Y bueno, pues la pretensión natural es de que ese texto pues uno le dé pues todas las lisonjas y todos los halagos y uno se deshaga en adjetivos, digamos, tremendistas, y termine pues finalmente pues dando una apreciación subjetiva, crítica, que obviamente lo único que busca es contentar, ¿no es cierto?, elevar el ego. Y hay muchos escritos obviamente que ni siquiera merecen. Obviamente por una cuestión elemental, yo creo que la labor crítica es buscarle los elementos valorativos, los elementos de acierto que tiene el texto, pero también yo creo que hay la necesidad de buscar que quien haga el comentario del texto, hay la necesidad de que también, digamos, dé a conocer aquellos elementos de falencia, porque eso va a contribuir, va a ayudar al poeta. Si no tenemos la capacidad de autocrítica, si no tenemos la capacidad de aceptar, ¿no es cierto?, lo que otro puede decir, pues entonces estamos cayendo generalmente en la autosuficiencia y creyendo pues de que todo lo que uno publique necesariamente pues es de valor, ¿no? Hay poemarios donde a veces un poema o un verso o una estrofa salva todo el poemario y el resto es panca, ¿no? Entonces, no porque se escriba un poemario de 100, 150 o más hojas va a tener mayor calidad, no necesariamente. A veces un poema hace la diferencia por todo lo demás. A veces uno es lo que salva al poemario en general y el resto puede ser, digamos, algo que va a pasar a la candela, ¿no?, realmente al fogón, porque obviamente no tiene... sin embargo, hace poco en esta gira europea que he tenido, me tocó hacer una presentación de un texto a pedido mío, porque era una compatriota que bueno, está por Europa, por Alemania, y resulta de que la compatriota pues pensó que yo me estaba ofreciendo para hacerle lisonja, ¿no? Bueno, yo no era ni su editor, no era ni su corrector, ni nada por el estilo, sencillamente era una cuestión ocasional en la que me encontraba con ella, y bueno, por una cuestión emotiva me ofrecí hacerle un comentario crítico, no una lectura, una simple lectura del libro y decirle, bueno, aquí tenemos la poesía inmensa con una capacidad histriónica, grandiosa. Pues no iba a caer, creo que en eso que es muy fácil, ¿no? Y que a veces, y la gente está buscando eso generalmente, ¿no es cierto?, que a una cosa chiquita, ripiosa, a una cosa insignificante, uno
pues esté buscando que otro la pondere y lo lleve pues hasta la estratosfera, ¿no? Yo creo que eso me parece una pretensión fatua, vana, y hasta cierto punto creo que, digamos, es para buscar solamente elevar el ego, ¿no es cierto? Creo que la gente no está acostumbrada a recibir la crítica y la idea porque se cree autosuficiente y cree que lo que plasma sin haberlo trabajado ya necesariamente merece la categoría y el rango de poesía. Eso me parece poco responsable, poco ético, por así decirlo, porque lo ético es decir lo que debe ser, ¿cierto? Si un texto tiene un valor intrínseco y uno lo detecta y uno lo observa y uno lo palpa y lo degusta, pues lo ético es decirlo, pero también lo ético es decir lo que el texto no tiene, lo que el texto carece o tiene por falencia. También es ético decirle eso. ¿Por qué necesariamente tiene que ser ético decir todo lo bueno y por qué no lo malo? Si uno aprende más de las cosas, de los errores y las cosas malas, aprende más. ¿Por qué tengo que construirle a él una imagen o por qué tengo que engañarlo? Pues un editor lo ve a una persona así como cliente, pero un crítico literario no lo ve como cliente, ve el texto y sobre esa base construye su apreciación, su comentario. O sea, la labor del crítico no tiene nada que ver con la labor del editor, porque el editor está cuidando a su cliente. Y el editor generalmente lo único que, así sea una cosa insignificante, el editor pues va a buscar ponderar. ¿Por qué? Porque sobre esa base tiene asegurado pues construirle, editarle el siguiente libro. Yo creo que el editor no puede tomar esa doble faceta porque hay intereses, digamos, que chocan, ¿no es cierto? Intereses incompatibles, ¿no? Porque el editor generalmente es un negocio, difundir libros, editar libros. Pero la labor del crítico no es necesariamente su negocio, eso, es valorar el texto. Entonces yo creo que la gente tiene que aprender también a aceptar de que la labor del crítico no es ir a tirarle lisonja, ¿no? A tirarle halagos, si es que no lo merece el texto. Entonces, ¿por qué tiene que de alguna manera estar buscando, ¿no es cierto?, el autoengaño? ¿Por qué se tiene que estar buscando? Uno tiene que aprender, digamos, a tomar, digamos, de la labor del crítico, quizá el lado positivo de lo negativo que él pueda decir de la obra. Porque sobre eso se aprende. Si una persona nunca se le dicen sus errores, si una persona nunca, obviamente de una manera muy sutil, muy académica, tampoco pues no se va a agarrar un mazo o un palo o una macana y se lo va a porrear, ¿no? Tampoco eso. Pero yo creo que a veces le falta humildad, ¿no es cierto? En el campo poético, por eso digo que el empirismo poético es digamos, aquella grey, aquella cofradía casi universal, muy amplia, pues que está esperando inmediatamente tener celebridad o fama cuando por dos o tres cosas que ha escrito sin valor literario, pues está buscando inmerecidamente algo. Y digo esto porque también creo que a partir de las vanguardias, a partir de que se rompe, digamos, esta exigencia tradicional, digamos, de la poesía con métrica, con rima y con ritmo, pues se masificó la poesía. Y ahora todo el mundo, escriba lo que escriba, obviamente ya es poesía, ¿no? Independientemente si tiene métrica, rima o ritmo, y si no tiene nada de eso, no interesa. Ahora pues no interesa. Lo que interesa ahora es que sea un escrito y nada más. Pero yo creo que sobre la base de eso, pues hay otros valores en los que uno tiene que trabajar y uno que tiene que observar. Si bien es cierto, uno ya no valora la métrica, ya no valora la rima, ya no valora el ritmo, pues valora el lenguaje literario, que es un lenguaje tropológico, que es un lenguaje figurado, donde está cargado de connotaciones de un lenguaje especial, que es el literario. No pues por parecerme muy populista voy a escribir como para niños y para decir, ay caramba, todo el mundo lo entiende. Pues la poesía no necesariamente todo el mundo lo debe entender, porque la poesía no está hecha para ser entendida, está hecha para ser comprendida. Entonces tampoco podemos caer en ese populismo barato, que es querer pues complacerle a todo el mundo, ¿no es cierto?, para que lo entienda hasta el más analfabeto. Pues lamentablemente, para poder degustar poesía de calidad clásica y de la buena, tenemos que tener un conocimiento previo de perspectiva literaria, de manejo de texto literario, de tropo, de figuras, de retórica, pues de lo contrario no vamos a degustar. Es como que yo quiera entrar a degustar pues una sinfonía o un concierto de piano
si yo previamente no tengo una formación musical, ¿no es cierto? ¿Qué me voy a ir? Me voy a ir a dormir, ¿no? O sea, lamentablemente en lo literario también tiene mucho que ver eso, ¿no es cierto? Si yo me quiero poner a leer un texto, la Ilíada, la Odisea, y no tengo un manejo de retórica, no tengo un manejo de tropos, de figuras literarias, ¿no es cierto? No tengo un manejo, pues sencillamente lo voy a leer como un texto más, ¿no? Leeré letras, leeré palabras, articularé oraciones, pero más allá no hay, ¿no? O sea, la degustación de un texto literario clásico también pasa por una cierta formación, por un cierto conocimiento para poder entender, comprender y valorar el texto en su dimensión de vida. Y de la misma manera, también por analogía podemos decir que la construcción de un texto literario moderno también pasa por eso. O sea, no porque hayamos prescindido ahora de la métrica, de la rima y del ritmo, tengamos que dar cualquier cosa por poesía, ¿no? Que es casi lo clásico, que es casi lo cotidiano, lo común y casi lo universal, ¿no es cierto? Hay una fiebre total donde todo el mundo, pues, obviamente con derecho propio, ¿no? Todo el mundo edita, publica lo que quiere, a veces tiene auspicio o con su propio peculio, le publicó el abuelito, el esposo, le publicó bueno, qué sé yo, pues, ¿no? Los amigos, qué sé yo. Y bueno, pues cualquiera ahora, entre comillas, se hace poeta escribiendo un libro y publicando un libro, ¿no? Y indudablemente muchas de esas cosas que no pasan el filtro de calidad, muchas de esas cosas que no logran tener notoriedad literaria, pues se quedan ahí, ¿no es cierto? Flotando, ¿no es cierto? En el tiempo, en la nada y en el olvido. Entonces yo creo que aquí lo que quiero apelar es un poco a la gente que está empezando a escribir. Y hay mucha gente que está empezando a escribir sin tener formación literaria, sin tener nociones literarias y menos aún sin tener lecturas. A mí me parece una irresponsabilidad que alguien pretenda escribir 3, 4, 5, 6 libros sin haber leído libros de otras personas, de otros escritores, sin haber leído. O sea, es iluso creer que a partir de mis propias experiencias emocionales, vivenciales y emotivas, es iluso creer que todo lo que aparece de mi emoción, de mi corazón, es iluso creer que eso es poesía. O sea, esta frase torpe y tonta de decir, no importa, lo importante es que llegue al alma, que llegue al corazón. Eso es un cliché, creo que primitivo, tonto, porque todo escrito no solamente llega al alma, llega al cerebro. Llega al cerebro. ¿Por qué? Porque un escrito es una construcción, si bien es cierto, estética, pero también es racional e intelectual. De ahí que la crítica literaria sea una actividad intelectual porque uno busca racionalizar, ¿no es cierto?, algo que es subjetivo. Y esa valoración, ¿no es cierto?, esa valoración, si bien es cierto, puede partir de un plano subjetivo, tiene que aterrizar en un plano concreto, objetivo. Porque claro, es fácil decir, esta poesía es buena, esta poesía es mala, esto me gusta, esto no me gusta. Es fácil decir al gusto estético de cada quien. Pero la labor del crítico no es solamente decir, esto me gusta y lo de acá no me gusta. Tienes que demostrar. Si un poeta se quiere jactar, o se quiere automarketear, o se quiere hacer su propio autobombo, diciendo que él es el mejor poeta, porque ese es casi una especie de síndrome que está muy marcado y muy metido en mucha gente, ¿no? A veces con ciertas disfuncionalidades, a veces de valoración misma, tiene que demostrarlo, tiene que probarlo. La buena poesía se tiene que probar, no solamente se degusta, se saborea. Es como un enólogo, ¿no? Él tiene conocimiento, tiene formación, digamos, sobre cómo se fabrica el vino, sobre cómo se planta la uva, sobre qué condiciones climáticas, de sol, de ventilación. Todas esas nociones, ¿no es cierto?, también en analogía las debe tener un crítico. No solamente que le guste la lectura, la literatura, que tenga de repente una acercamiento hacia determinado gusto o tópicos temáticos. También tiene que tener una valoración, un conocimiento, ¿no?, pleno del lenguaje literario. Pues si yo no tengo una formación, digamos, literaria, pues difícil se me va a hacer, claro,
puedo ir a hacer un comentario emocional. Bueno, el poema que he leído, interesante, importante, qué bonito que escribe, qué hermoso, qué fascinante. Esto me ha llegado al corazón, me ha llegado al alma. Entonces este es un poeta. Pues eso es algo muy simple y muy elemental y hasta cierto punto cursi, porque eso no dice nada, ¿no? Eso es algo gaseoso. El crítico literario tiene que probar y demostrar, ¿no es cierto?, científicamente lo que es humanista y que estéticamente tiene que probarlo científicamente a través del desmenuzado y el descuartizamiento, ¿no es cierto?, de una estructura, digamos, poética. Y para eso se valen ciertas herramientas metodológicas, ¿no es cierto?, ciertas escuelas, ciertas tendencias y ciertas nociones conceptuales para poder lograr eso. O sea, si no, estoy pues soltando más lirismo sobre algo que es lírico, ¿no? O sea, la labor crítica no pasa, ¿no es cierto?, digamos, del comentario afectivo, del comentario emocional, que lo tenemos todos, por supuesto, ¿no? Le preguntan a alguien, bueno, ¿y qué te parece? Ah, bonito, me encantó, qué tierno, qué amoroso, me llegó al alma, me llegó al corazón. Eso no me dice nada. Eso es un comentario primitivo, elemental, digamos, casi un comentario que todo el mundo me lo puede decir. Un niño de 5 años me puede decir que ¿te gustó Pinocho? Sí, me gustó Pinocho, qué bonito Pinocho con sus piernas de madera y su gran nariz. Eso no me dice nada, ¿no? Yo entiendo que ese es el nivel del niño, su nivel de apreciación, digamos, de un texto, de un cuento, pero cuando hablamos ya de literatura seria, hablamos de poesía, hablamos ya de adultos, pues decir me gusta, me encanta, me llegó al alma, me llegó al corazón, me dio punzadas, me dio maripositas en el estómago, eso ya es demasiado elemental y tan simple que eso no significa nada. En términos de exigencia poética y literaria, eso no significa nada. El significado de una valoración de un texto tiene que ir mucho más allá. Y obviamente digo esto porque generalmente los poetas empíricos, que son una buena legión y quizá más del 90 y tantos %, generalmente están en esa postura, ¿no? O sea, en esa postura antiacadémica, ¿no? O sea, todo lo que vea académico, crítico, no, un momento, no, eso, para mí eso me llega al orto, eso para mí no. Porque indudablemente hay un temor, ¿no?, subyacente, ¿no?, de que descuarticen su poesía y finalmente le hagan aterrizar y lo pongan en su sitio, en su lugar, ¿no? ¿Sabes qué? Finalmente tú has vivido en un autoengaño durante 20, 30, 40 años. Tú has dicho que eres poeta y has escrito poesía, pero que lo que tú tienes no significa, no tiene valor literario. Entonces, obviamente, eso pues puede causarle un soponcio y puede destruirle su ego, a veces elefantiásico, ¿no? Porque normalmente es eso, ¿no? Y obviamente, hoy como hay una fragmentación, digamos, de editoriales donde se está buscando a través de eventos, a través, digamos, de presentaciones que son muy raleadas, donde a veces hay 5 o 10 personas, está el editor, el que va a leer, porque a veces ni siquiera lo comenta, sino lo lee, ¿no? Leer no es comentar, ¿no? O leer sencillamente, si yo voy a presentar un libro y lee quien me va y digo, bueno, aquí está la poesía exquisita que me parece importante, interesante, y creo que con esta poesía vamos a abrir el himen de la estética moderna. Eso no tiene nada de comentario, ¿no? Sencillamente es una cuestión emotiva, afectiva, y lo lee, ¿no? Y encima que lee la otra, su poesía, pues y finalmente quedó en nada, ¿no? Quedó en nada, sencillamente fue una presentación alegórica, una presentación así casi ficcional y fantasma y emotiva de entre 3 o 4 gatos, y eso queda en nada. Y hay gente que busca eso. Y obviamente cuando pues uno sale a relucir un comentario crítico que la pone en su sitio, que le da a cada cosa su dimensión y su lugar, pues hacen arder Troya, ¿no? Se sienten ofendidos, se sienten atacados, minusvalorados, incomprendidos. O sea, eso me parece bastante infantil, porque creo que no tienen la madurez intelectual suficiente, ¿no?, como para aceptar
que no todo lo que uno escribe necesariamente es literario si es que no hay previamente un filtro, un control de calidad. Hay mucha obra que sale sin ningún control de calidad, muchas veces ni siquiera control de corrección de estilo, hay mucho texto que sale, ¿no? Y a veces por el apresuramiento, a veces del editor que busca que se le paguen los 1.000 o 2.000 euros de la edición de un libro, ¿no? Hay mucho apresuramiento a veces. Y obviamente el editor está más apurado de que se le pague, ¿no? Más que cuidar la imagen, digamos, del texto, propiamente dicho, la calidad del texto, el filtro de control de calidad, está preocupado porque le llegue de una vez, ¿no es cierto?, el pago correspondiente. Y eso me parece poco serio, poco responsable, porque creo que los editores no pueden estar jugando a engañar a gente que ya son poetas cuando no lo son, y a veces le falta mucho trabajo, a veces hay mucha poesía, hay muchos textos que se los edita sin haber pasado un filtro, un control de calidad, y obviamente les genera un engaño, y yo creo que a la larga les genera, porque obviamente al editor no le interesa decirle a su cliente, ¿sabes qué? Lo que tu poesía le falta, hay que trabajar, no le interesa. Al editor, sí, está muy bien, ¿no? Con esto creo que ya lograste la inmortalidad, la fama. Y de una vez hay que editarlo, mira, ¿sabes qué? Empecemos con el 50% y lo empezamos a editar ya de una vez, mira, ahorita me das 1.000 euros y dentro de un mes o 15 días mejor, ya está tu libro hecho. Y obviamente eso me parece una cuestión mercantil, una cuestión irresponsable, pues pasar un texto sin hacer un control, un filtro de calidad ni una corrección de estilo. Y hay mucha gente que eso es un negocio así, pues está buscando a incautos y los está vendiendo como poetas cuando en realidad en el fondo no son. Ahora, lo malo es que ya de una vez que sale el libro, ¿cierto?, y se empieza a difundir, ahí viene, ¿no es cierto?, el desencanto, y ahí se rompe, ¿no es cierto?, esa magia de la que a veces ciertos editores logran embaucar, ¿no es cierto?, a sus clientes. Resulta que los lectores, ¿no es cierto?, que son los mejores jueces, los mejores juzgadores, ¿cierto?, y más si es un lector crítico, un lector que tiene formación académica e intelectual, obviamente pues le va a decir, pues esto no pasa, ¿no? Claro, yo entiendo que aquí en esto del el empirismo poético y esa actitud antiacademicista, creo que es fruto y producto de esa rivalidad de contrarios, ¿no? Si yo no pude ir a la universidad, pues critico al que fue a la universidad, ¿no? Sí, que ese es universitario, que son la universidad es un desastre, no sirve para nada. O sea, el que nunca fue a la universidad le tira el dedo a la universidad, le pone la aspa, le pone la cruz, porque obviamente él no pudo ir. O sea, hay una actitud de resentimiento y reniego contra el claustro, el espacio académico, y por ende contra todos aquellos que están dentro de la academia. Y más si estudió literatura, contra ellos, ¿no? Yo creo que eso me parece, hasta cierto punto, esa rebeldía, creo que más que rebeldía, yo creo que es una especie de malcriadez y frustración por aquellos que de repente no lograron alcanzar, ¿no es cierto?, los niveles de formación académica universitaria. Yo creo que no me parece justo que quien no fue a la universidad tenga que criticar al que sí fue. No me parece justo. Pues, ¿qué evidencia eso? Evidencia sencillamente que hay un temor y hay una minusvaloración interna de sí mismo, que te sientes menos frente al que fue a la universidad. Entonces, una actitud de protección es rechazarlo, es ningunearlo o es tomarlo como un elemento raro y extraño. O sea, esa actitud antiacadémica, antiuniversitaria, anticrítico literario es producto de que nos sentimos menos, de que no estamos conscientes de que el texto que hemos producido puede rebasar, ¿no es cierto?, la crítica y puede sorprender al propio crítico. Obviamente ahí hablamos de dos tipos de poetas.